Hoy vamos a revisar lo que es la enterocolitis necrosante, más que un problema gastrointestinal. El día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Andrés Otalora Vaquero, es médico pediatra de la Universidad Javeriana y neonatólogo de la Universidad Nacional. También nos acompaña Valentina Mogollón, miembro activo de NATUS, que es el semillero en neonatología de la Universidad Javeriana y estudiante de quinto semestre de medicina. Y Eliana Pineda Mateus, quien les habla, yo soy estudiante de noveno semestre de la Universidad del Rosario. Súper, Listo. Eli. Entonces la idea y por la razón por la que me gustaría que la mayor cantidad de personas ingresen al link es porque las personas que están en el link van a ver que en esta diapositiva van a poder ingresar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es la enterocolitis necrosante? Con lo que saben. Pueden responder lo que quieran, pueden responder no tengo ni idea qué es esto, no importa si está bien, si está mal, si no saben, no importa, la idea es ver cómo estamos. Entonces, por favor, las personas que ingresaron con el link tienen la posibilidad de contestar. Exacto, entonces pueden ir a ver el link y contestar para que todos aprendamos pues un poquito sobre la enterocolitis. Listo, entonces ya tenemos varias respuestas. Tenemos que es una enfermedad común en el recién nacido en la que hay inflamación y consecuente necrosis del colon. Es cuando se inflama el colon gravemente, enfermedad de los recién nacidos con inflamación y necrosis del tejido intestinal, entidad del tracto gastrointestinal que genera una inflamación no regulada. Bueno, perfecto. Esa es la intención de este ejercicio, que todos podamos participar. Si no sabemos, no importa. Listo. Entonces, vamos a la siguiente. Listo, este va a ser el contenido que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a, pues aprender y a estudiar esta patología desde todos los puntos básicos, desde la epidemiología, etiología, cuadro clínico, diagnóstico, prevención y tratamiento. Entonces, bueno, sin más, empecemos. Bueno, ¿cómo están todos? Qué pues placer estar aquí con ustedes. Yo soy Valentina Moyán, entonces vamos a comenzar a hablar sobre la enterocolitis. Pues esta es una emergencia gastrointestinal adquirida bastante frecuente en el periodo neonatal, especialmente en recién nacidos prematuros. Tenemos que, pues actualmente sigue siendo uno de los diagnósticos más devastadores pues en recién nacidos, y tenemos que la incidencia varía, pues depende de la unidad de recién nacidos, pero pues tenemos que es más o menos del 7% en lactantes de 500 a 1500 gramos. Ahora bien, ustedes como ya nos mencionaban algo de qué es la enterocolitis, pues haciendo como más precisión en el término, pues esta es una enfermedad inflamatoria aguda, como ya lo mencionaban, que causa pues sí necrosis, isquemia en la mucosa intestinal. Esta pues puede afectar todo el intestino, pero en ocasiones puede tener predilección por el ilion distal, por la parte proximal del colon y pues cerca de la válvula ileocecal, pero teniendo esa aclaración que pues puede afectar como tal toda la mucosa intestinal. Listo, ahora hablando un poco sobre la epidemiología de la enfermedad, tenemos que la incidencia reportada de enterocolitis es de 1 por cada 1000 nacidos vivos, afecta predominantemente al prematuro con muy bajo peso y solamente en un 5 o un 10% de los casos se observan en neonatos de término o casi al término. La incidencia es inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso al nacer, que es lo que vemos en esta gráfica. El pronóstico y la tasa de mortalidad de estos pacientes va a ser mejor cuando se acercan a su peso esperado, y lo mismo de manera inversa, entre más, digamos, más
pobre sea su desarrollo, más alta va a ser su tasa de mortalidad. En el 85% de los casos con enterocolitis tienen estos pacientes menos de 32 semanas de gestación, ocurren un 11 a un 15% de los que pesan menos de 1000 gramos y 4.5% de aquellos entre 1000 a 1500 gramos. Varios investigadores pues reportan que existen variaciones en la incidencia de la enterocolitis entre diferentes países e incluso en un mismo país debido a las características de la población, diferencias en la prevalencia local, prácticas nutricionales y el uso de probióticos. Dentro de los factores de riesgo de esta enfermedad, la restricción del crecimiento intrauterino, la inmadurez intestinal y la alteración del microbioma son factores muy importantes para que un paciente desarrolle enterocolitis, mientras que en los neonatos a término que desarrollan enterocolitis se van a reportar que la hipoxia, isquemia, la asfixia, la enfermedad cardíaca congénita, la hipotensión y la sepsis van a ser factores de riesgo. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que no solo son estos factores de riesgo los que pues predisponen a que el neonato desarrolle la enfermedad, sino que tenemos múltiples factores, dentro de los que están los factores genéticos, por ejemplo. Los factores genéticos contribuyen a la enterocolitis porque algunas mutaciones aumentan el riesgo, en particular la pérdida del gen de crecimiento epidérmico, que es esencial para la preservación de la función de la barrera intestinal. Otras alteraciones, como lo son el polimorfismo de los receptores Toll-like y variaciones en el factor nuclear kappa beta, también van a ser factores que predisponen al desarrollo de la enfermedad. El retraso del crecimiento intrauterino son considerados de riesgo para desarrollar enterocolitis porque, pues digamos, todo el desarrollo esperado intrauterino pues va a tener un deterioro y esto nos va a dar como resultado pues un déficit en la capacidad del intestino para adecuarse al ambiente. Un metaanálisis que compara la incidencia de la enterocolitis en neonatos pretérmino con restricción del crecimiento intrauterino con los que no tuvieron, reporta que la incidencia fue al menos de 2.5 veces mayor en prematuros con restricción del crecimiento intrauterino. De ahí la importancia de tener en cuenta este factor. Ya hablando más un poco sobre la inmadurez intestinal, es el más consistente e importante factor de riesgo. El tracto gastrointestinal del prematuro es potencialmente más susceptible al desarrollo de enterocolitis debido a una función inmadura de la barrera mucosa intestinal, a una disminución en la motilidad, en el vaciamiento gástrico, una reducción de la barrera de mucina y una incapacidad de la inmunidad intestinal para reaccionar a los patógenos que lo puedan atacar. También existe un incremento de la permeabilidad intestinal, una inadecuada digestión de los alimentos y una regulación circulatoria inmadura que va a predisponer todo a un daño intestinal. En el prematuro, digamos que la barrera física e inmunológica van a estar alteradas, la permeabilidad de la mucosa del intestino es alta en comparación al neonato a término. Todo esto nos va a llevar a una inmadurez intestinal que va a predisponer pues al desarrollo de la patología y a su pronóstico. Ya hablando más sobre lo que es la alimentación enteral y por qué se relaciona con la enterocolitis, tenemos que es el segundo factor de riesgo más importante para la enterocolitis, ya que más del 90% de los casos reportados van a ocurrir después de haberla iniciado. Ocasionalmente ocurren en neonatos que nunca han sido alimentados. Los mecanismos propuestos por los cuales la alimentación enteral incrementa el riesgo de enterocolitis son los que se describen aquí. Primero, alteración de la microbiota. Segundo, la alteración en el flujo intestinal. Tercero, un estrés hiperosmolar. Cuarto, una mala digestión de la proteína o lactosa de la leche. Y cinco, una activación de la respuesta inflamatoria. También se ha visto que el ayuno mayor de 3 días va a causar una atrofia de la mucosa duodenal, va a alterar una función gastrointestinal y va a ocasionar una disrupción y apoptosis de la barrera epitelial que va a aumentar la permeabilidad intestinal y va a favorecer todo esto a la translocación bacteriana.
Por otro lado, tenemos la isquemia. La isquemia intestinal debida a hipoxia se reporta como un factor de riesgo importante en los casos de aparición temprana en neonatos a término. El desarrollo de la enterocolitis en el neonato se ha asociado con factores que resultan pues, de una insuficiencia vascular intestinal que va a llevar a una isquemia mesentérica, como ocurre en cardiopatías congénitas, pues digamos con neonatos hemodinámicamente inestables, etcétera. Listo. Bueno. Bueno, aquí tenemos que la etiología no está tan bien descrita para la enterocolitis. La literatura reporta pues que es multifactorial, pero por aquí vamos a tener pues lo que nos había contado Eli en factores de riesgo y importante pues recalcar lo que es la prematurez por esa función inmadura intestinal. También esos eventos hipoxicoisquémicos como adicionales tenemos que en la restricción del crecimiento uterino se produce básicamente pues una isquemia selectiva por restricción del flujo, lo que pues daña pues, la vitalidad del intestino como tal. También la policitemia al tener un aumento en el número de glóbulos rojos y en el hematocrito, lo cual pues aumentará ya la viscosidad y el flujo sanguíneo, favoreciendo pues a microtrombos y la hipoperfusión pues en cualquier órgano, en este caso del intestino. Factores genéticos adicionales tenemos neonatos con ONFALOCL, con Hirschsprung, con gastroschisis y pues en general estas patologías que alteran pues la perfusión de la pared. Y ya importante también tener en cuenta en esta etiología la colonización con bacterias patógenas. Aquí vamos a tener una lesión, pues una lesión isquémica y con esta lesión el daño en el revestimiento intestinal. Esto nos va a llevar a un aumento en la permeabilidad del intestino, dejando pues al intestino susceptible a esa invasión bacteriana. Y algunos grupos pues de bacterias que aparecen, pues de microorganismos que se asocian con esta patología, pues podemos encontrar como lo ven en las imágenes. Ahí encontramos pues a la chericha, al estafilococo, a la klebsiella y pues específicamente en neonatos que pues usan fórmula infantil, muchas pues están contaminadas con enterobacter, entonces pues esto se asocia pues a los brotes de enterocolitis. Bueno, ahora bien, ya entrando en la fisiopatología, tenemos que la fisiopatología es bastante amplia en enterocolitis, pero podemos ver estos factores como la inmadurez de la motilidad y la digestión intestinal, la regulación de la circulación intestinal inmadura, la función inmadura de la barrera intestinal, las barreras estructurales y barreras bioquímicas, la colonización bacteriana normal, la inmunidad intestinal y la inmunidad inmadura, predisposición genética, predisposición también genética de la prematuridad como tal, variaciones genéticas en cuanto a la regulación y señales en regulación circulatoria y señales inflamatorias. Todo esto juega un papel súper importante en la fisiopatología. Bueno, aquí lo vamos a tratar de resumir un poco para que todo lo entendamos. Y aquí, ¿qué va a pasar? Pues aquí vamos a tener que profundizar tal vez en lo que es esa inmadurez de la motilidad y la digestión intestinal, en donde podemos pensar de pronto ya en el peristaltismo. Se regula pues durante el transcurso del desarrollo, pero pensándolo así, lo vemos que en la semana 34 ya vamos a tener esa migración de complejos motores y como tal una función más desarrollada del propio intestino, pero pues como tenemos un prematuro esto no pasa. Y aquí lo que va a pasar es que tendremos una disminución de esa absorción de nutrientes como tal del intestino inmaduro. El deterioro en la digestión también nos expone ese intestino pues a una lesión, un daño de la defensa, junto con una injuria por disminución de pH. Bueno, en la siguiente diapositiva vemos, vamos a ver una imagen del New England. Este nos resume bastante bien lo que es la fisiopatología. Y vamos a tener presente todos estos factores de riesgo que ya mencionábamos y que es una interacción completa entre genética, entre inmunidad y esa respuesta inflamatoria exagerada. Entonces, vamos a tener que todos estos factores de riesgo nos ocasionan una disrupción y una apoptosis del enterocito,
pero pues cabe aclarar que toda esta respuesta se aumenta inicialmente desde el sistema inmune. Y aquí vamos a tener sobreproducción de células epiteliales del intestino inmaduro, como pues activadas pues ya desde los receptores tipo TOL, específicamente del 2 y del 4, para gram positivos y gram negativos. Entonces ya veníamos diciendo que todo esto ocasiona esa disrupción y apoptosis, lo que nos lleva a una alteración de la integridad pues, de la barrera epitelial. Esto causa una disminución en la capacidad de reparación de la mucosa como tal y nos va a ocasionar un aumento en la permeabilidad intestinal. Esto se acompaña con la translocación bacteriana y con la entrada de lipopolisacáridos y factor activador plaquetario. Este es importante porque es el responsable, ya este es el responsable de la apoptosis de las células epiteliales en el intestino. Entonces aquí con todo esto vamos a ver que se desencadena esa liberación de mediadores inflamatorios, como lo podemos ver en la imagen. Vamos a tener que hay una liberación de factor de necrosis tumoral, vamos a tener una liberación de interleuquinas, de leucotrienos, de tromboxanos, y pues bueno, esto causa en sí la inflamación transmural del intestino. Importante, aquí vamos a tener la liberación de la de endotelina 1, que ese es el vasoconstrictor intrínseco del endotelio vascular por excelencia. Y con esto, con toda esta respuesta inflamatoria que es bastante exagerada, culminamos con el evento final de la necrosis de coagulación de la pared intestinal y en consecuencia llevándonos pues a la perforación del intestino como última instancia. A mano derecha ustedes pueden ver, ya entrando como un poco en materia, ver cómo es la clínica y hallazgos radiográficos en la patología. Vemos un neonato con el abdomen distendido, brillante y un eritema periumbilical característico de la patología. En la radiografía vemos ya el aire pues, de portal y anillos de gas intramural. Y por último vemos cómo está ese intestino necrótico, esas áreas de necrosis, pues en producto de toda esta fisiopatología. Bueno, y aquí les traemos esta gráfica que resume bastante bien lo que mencionábamos. Importante ver que es que esto es un grupo de factores, esto no es que una cosa se aleje de la otra, vamos a tener esos factores desencadenantes y esos factores de protección gastrointestinal que nos llevan al daño de la mucosa, esa éstasis y esa distensión que teníamos. Importante, pues factores desencadenantes, ya veíamos alimentación enteral, inestabilidad circulatoria y protectores. Vamos a tener la reparación de la mucosa, defensa inmune específica y la inespecífica, como para recapitular un poco toda esta fisiopatología. Listo, aquí la idea es ver cómo vamos, cómo se están sintiendo, si todo va bien. Les va a salir un puntito rojo en la pantalla y la idea es pues que pongan cómo van, si se sienten muy perdidos, si están bien, si repetimos algo, si tienen alguna duda, como para ir retroalimentándonos. Claro, es igual, si tienen dudas también las pueden escribir como en el chat para al final poder responderlas con el doctor o también nosotras. Listo, súper. Bueno, al parecer vamos bien, entonces vamos a seguir. Ya entrando y teniendo clara la fisiopatología que nos expuso Valentina, vamos a hablar un poco sobre el cuadro clínico. La enterocolitis se observa predominantemente en prematuros menores de 32 semanas o con peso menor de 1.500 gramos y su presentación clínica puede variar desde signos no específicos que van a progresar rápidamente por varios días a un inicio fulminante que en pocas horas va a desencadenar signos gastrointestinales graves, disfunción multiorgánica y shock. La edad de inicio de los síntomas, como ya les había dicho, es inversamente proporcional con la edad gestacional. La mayoría de los casos de enterocolitis, aproximadamente el 95%, se desarrollan después de que inicia la alimentación enteral y habitualmente esto ocurre en la segunda semana de vida, aproximadamente cuando el menor tiene de 8 a 10 días de nacido. Cuando reciben un aporte enteral entre de 100 a 120 mililitros kilogramo día, aunque en neonatos pretérmino, es decir, menor de las 28 semanas, el cuadro clínico inicial puede ocurrir incluso más tarde con una edad media de los 21 días de nacido. En los estadios iniciales, los neonatos con enterocolitis pueden presentar inestabilidad térmica, letargia, apnea, bradicardia
y signos gastrointestinales como aumento de residuos gástricos, distensión abdominal, vómito biliar y sangre visible u ocultan heces. Muchos de estos signos no van a ser específicos y pueden observarse en otras enfermedades como la sepsis con hilio secundario. La progresión de la enterocolitis va a ocasionar una distensión abdominal importante con asas intestinales visibles o palpables, aumento de la sensibilidad a la palpación, edema o eritema de la pared, equimosis y ascitis. Solo una pequeña proporción presenta masa abdominal palpable o persistencia de datos de obstrucción intestinal. Adicionalmente a estos signos gastrointestinales se observan otros de deterioro clínico que van a incluir inestabilidad térmica, hipovolemia, taquicardia, dificultad respiratoria moderada y ya en los casos más severos vamos a encontrar datos de respuesta inflamatoria sistémica, como van a ser hipotensión, que va a requerir de manejo inotrópico, falla respiratoria, que va a requerir de un incremento del manejo ventilatorio, coagulopatía y falla renal. Por todo esto, es de suma importancia que el monitoreo clínico y radiológico sea continuo para detectar la progresión de la enfermedad. Tenemos que estar atentos a los datos de perforación intestinal y a cualquier otra indicación de intervención quirúrgica como la falta pues, de respuesta al manejo médico. ¿Vale? Bueno, ya aquí tenemos, pues aquí lo que queríamos mostrarles era esa disbiosis, cómo repercutía esto patológicamente en el intestino. Este es un artículo bastante interesante del American Journal of Pathology y aquí podemos ver cómo se muestra ese intestino normal en una coloración de hematoxilina y eosina, a diferencia ya pues de lo que es la enterocolitis que nos va a ocasionar ese daño muscular y epitelial severo con la pérdida completa pues, de la mucosa. De hecho, aquí también podemos ver signos de neumatosis. Por ahí en el circulito más clarito vemos esos signos. Entonces, pues sí, era como para ejemplificar un poco lo que pasaba aquí histopatológicamente. Bien, y ahora sí en el diagnóstico vamos a ver esta estadificación tan importante que son los criterios de Bell. Aquí tenemos una revista irlandesa que nos cuenta, pues nos define estos criterios de Bell, que incorporan aquí signos y síntomas intestinales junto con ya lo que vemos en la radiografía. Igual aquí vemos exhibido síntomas tales pues como el vómito bilioso, la diarrea y pues distensión abdominal. Esta gráfica pues nos muestra esa evolución patológica. Entonces aquí ya podemos ver como tal el estadio 1 que es una sospecha y cómo va a estar pues esa barrera intestinal, cómo está la vascularización pues en cuanto al mesenterio y cómo va entrando ese gas portal progresivamente. Tenemos ya pues estadio 2 que es una confirmación, ya vamos a tener una asa fija, una neumatosis difusa, un gas portal más evidente, hasta ya llegar pues a ese estado 3 que es un estado avanzado de perforación, donde vamos a tener neumoperitoneo visible y pues vemos también cómo va ese tratamiento indicado pues entre un tratamiento conservador hasta llegar a un tratamiento quirúrgico como tal. Bueno, aquí para mostrarles pues un poquito más en detalle, los criterios se dividen pues en tres estadios como ya lo veíamos y también lo podemos dividir entre A y B, aunque esto no se usa mucho actualmente pues porque en sí clasificarlo de esta manera no es tan fácil al tener pues signos en todo sentido pues sistémicos, intestinales y radiológicos similares entre estadios. Desde el estadio 1 ya habíamos visto sospecha. Aquí vamos a tener pues que es inespecífica y vamos a tener signos de inestabilidad pues en cuanto a la temperatura, apnea, bradicardia. En signos intestinales tendremos distensión abdominal y como tal radiológicos importantes, un hilio moderado y también lo podemos encontrar pues normal. Ya desde el estadio 2, desde aquí, desde una confirmación de enterocolitis, tenemos que el 2A es más de una enfermedad leve y el 2B es de una enfermedad moderada con toxicidad sistémica. En el signos y síntomas características vamos a tener una acidosis leve y trombocitopenia. Signos intestinales de importancia tendremos, vamos ya a tener pues masas palpables, un edema y dolor en pared abdominal. Y desde la radiología vamos a tener gas en vena porta, neumatosis y vamos a tener pues también igual distensión de la asa intestinal. Y ya en estadio 3 vamos a ver que es un estadio muchísimo más avanzado
vamos a tener que es una enfermedad grave. Del 3A es más de perforación intestinal inminente y 3B es una perforación intestinal manifiesta, pero igual aquí en esto vamos a tener signos sistémicos importantes como, pues, vamos a tener ya signos de ventilación mecánica, de coagulación intravascular diseminada, importantísimo. En signos intestinales vamos a tener evidencia pues ya de perforación y un hemoperitoneo junto con una citis visible en eventos radiográficos. Listo, ya ahorita vamos a entrar pues a ver esos signos como tal de la radiografía y aquí les muestro pues signos compatibles inespecíficos que ya vamos a tener, como mencionamos, a distensión gaseosa y en signos específicos vamos a tener la neumatosis y el gas portal, acompañado ya pues del estadio 3 que es el avanzado y unos signos pues de enfermedad avanzada como es el ASA persistente, el neumoperitoneo y la citis que van a acompañar pues a estos signos importantes en la radiografía. Bueno, aquí es para ejemplificar lo que tendríamos en un estadio 1A, lo que vemos aquí es pura distensión difusa. Pues en ambas radiografías se les había puesto unas flechas, pero de pronto no se encuentran, no sé si Eli nos puede de pronto ahí mostrar cómo es esa distensión exactamente. Eso es característico pues de este estadio. Ya en la siguiente diapositiva pueden ver cómo se comporta una neumatosis intestinal focal en el estadio 2A. En ese circulito vemos lo que es la neumatosis intestinal y lo mismo pues en la flecha de la imagen radiográfica. Importante para este estadio ver ese signo de neumatosis. Este es el signo patognomónico por excelencia de la enterocolitis. Usualmente pues la literatura nos dice que se puede ver como un signo de doble riel y pues también vamos a tener que ir unas burbujas como persistentes que lo vamos a ver más adelante pues también en ecografía. Bueno, aquí ya vamos a ver el estadio 3B que es el portograma. Aquí vemos un portograma, vemos igual aquí la silueta hepática y este es un signo importante pues de perforación intestinal en estadio pues 2B. Listo, aquí vemos en el estadio 3A y 3B, importante ver aquí que hay signos pues ya como tal marcados de neumoperitoneo y esa distensión intestinal amplia, característica, y también tenemos igual aquí ascitis, como lo podemos ver en la gráfica del lado derecho. Importante, aquí también vemos un caso de un paciente pues estado grave. Vemos aquí lo que es la ascitis y la dilatación gástrica marcada, pero pues ya es más de un neonato en estadio pues muy, muy grave. Ok. Bueno, aquí les traemos estos artículos del British Medical Journal. Estos artículos nos muestran pues lo que es la importancia del ultrasonido. En esa imagen vemos lo que es los hallazgos ecográficos correlacionados con la fisiopatología que mencionábamos antes. Aquí tenemos que en la ecografía pues es importante, pues es un hallazgo, pues hallazgos que nos vamos a encontrar en fisiopatología, pero este debería pues ser el estándar en diagnóstico temprano. Esto es importante porque el ultrasonido nos indica, pues nos podemos ver en el ultrasonido pues el tiempo real del intestino, las vísceras y el líquido peritoneal. Tenemos que esa valoración con Doppler pues nos muestra, es de gran utilidad pues hacer esa valoración integral por ecogenicidad y pues por factores de perfusión que vamos a ver pues también más adelante. Listo. Bueno, aquí lo que les mencionaba de esa neumatosis intestinal, ahí vemos pues en esa imagen del lado derecho cómo se vería más explícitamente esas burbujas pues de la neumatosis. Importante, pues aquí vemos un recién nacido, un caso de un recién nacido pues, de 28 semanas con una neumatosis intestinal, característica pues de focos ecogénicos como lo podemos ver en la eco. Bueno, en la siguiente ya nos vamos a encontrar con signos de portograma como lo veníamos mencionando. Acuérdense que pues aquí hay una fuga de gas intramural importante.
Entonces, pues como lo característico de esa disrupción bacteriana y pues de defensa de la mucosa, tener estos hallazgos de portograma. Y ya también pues vamos a ver en el siguiente ultrasonido lo que es líquido libre. Aquí líquido libre importante porque pues esto nos indica pues un signo de perforación intestinal. Entonces pues para que ustedes lo vean, aquí también se hacen tabicaciones, características pues de la patología en cuanto al líquido libre. Y bueno, por último ya vamos a ver lo que es el neumoperitoneo, que vamos a ver esos focos hiperecoicos, y pues importante pues porque esto ya nos va a hablar de ese aire intraperitoneal, característico pues ya del estadio 3. Listo, pues aquí les vamos a esta pregunta importantísima, ¿por qué presencia de gas en el sistema portal? De pronto pues ya si los que quieran responder pueden acceder a la aplicación y bueno, responder qué piensan ustedes, ¿por qué? ¿Por qué hay ese gas? Vamos 4 de 21. Lo ideal sería que todos participemos, entonces vamos. Vamos solo 4, pero podemos estar más. Listo. Entonces, teníamos 3 opciones. Siendo la A es un signo patognomónico, la B por fuga de gas intramural hacia el sistema venoso mesentérico y la C por inmadurez intestinal. Las 8 personas que han contestado la B por fuga de gas intramural hacia el sistema venoso mesentérico y una persona que se acaba de arrepentir había puesto por inmadurez intestinal. No sé, Vale, si quieres rectificar o... No, súper bien, creo que todos están entendiendo exactamente la idea, pues perfectamente sí, se debe pues a esa diseminación de gas pues al sistema porta, como lo veíamos por esta translocación bacteriana y como lo veíamos en la imagen del del British Medical Journal, ahí se veía perfectamente y bueno, yo creo que están súper bien, están súper bien. Súper. Perfecto, bueno, y aquí pasando un poquito a lo que veríamos en laboratorio, hemograma importante, las alteraciones características que podemos ver se basan pues en un recuento leucocitario pues que a veces sí pues llegan a ser inespecíficas, aunque pues observa que en recuento pues de neutrófilos mayor a 1500 pues ya nos puede hablar pues con un poco pues de certeza y pues podemos observar que frecuentemente se observa en neonatos con enterocolitis y se asocia pues también un diagnóstico desfavorable. Importante también en ese hemograma vamos a ver trombocitopenia, hallazgo frecuente también, porque esto nos indica también una hemorragia masiva pues frecuente en neonatos y también nos puede indicar progresión del cuadro pues de enterocolitis como tal. Coagulación importante, pues esta no se realiza rutinariamente, pues no se realiza de forma rutinaria, pero se puede observar que pues se hace más que todo cuando hay recién nacidos con trombocitopenia sangrado importante, porque podemos llegar a tener una coagulación intravascular diseminada, que también es un hallazgo pues frecuente y esto se confirma, esa coagulación intravascular diseminada se confirma cuando las plaquetas están disminuidas, igual aquí tendremos que ya tener tiempos de protrombina y tiempos de tromboplastina, que estos van a estar pues más prolongados y vamos a tener también descenso en el factor 5 y en esa concentración del fibrinógeno incrementada y vamos a tener pues incrementado el dímero D. Importante ya desde la gasometría, vamos a ver lo que es hiponatremia, niveles de glucosa incrementados, hipoglicemia. Importante esta gasometría porque es un factor de monitorización y pues se nos indica también la progresión y el curso de la enfermedad. La proteína C reactiva puede ser normal esta pues en fases de inicio, en fase precoz, pero pues importante para la sintomatología pues como tal, importante para la monitorización. Y también vamos a tener la procalcitonina importante porque es un reactante de fase aguda
y esta nos muestra la respuesta a la infección bacteriana en etapas pues, de inicio, y nos puede indicar también lo que es sepsis y nos indica pues también nos permite evaluar esa respuesta al tratamiento pues con el antibiótico. Y ya pruebas en heces importantes porque aquí vamos a tener lo que es buscar pues hidratos de carbono y utilizar y pues detectar pues casos de enterocolitis basándonos pues en esos cambios de la integridad del intestino por medio de pruebas en heces. Listo, algo aquí importante también pues en este diagnóstico son los biomarcadores. Tenemos aquí una imagen de Nature que nos ilustra esas técnicas de biomarcadores con el tiempo y cómo se han descubierto pues en el tiempo. Idealmente se busca que estos biomarcadores no sean invasivos, que tengan pues que sean específicos para la inflamación intestinal. También pues que sean de fácil obtención como características importantes como del ideal de un biomarcador. Aquí vamos a tener proteínas de fase aguda como la proteína C reactiva y como suero de amiloide A. También vamos a tener quimiosinas y citocinas como interleuquinas y toda esta respuesta de activación celular. Aquí también vamos a tener antígenos de superficie, como ya es como, pues ya viendo un poquito la parte más celular, vamos a tener CD64, CD11 y marcadores específicos como tal intestinales, como la claudina 3, también importante, y la calprotectina, que es bastante importante en cuanto a esa degradación bacteriana y bueno, lo que vamos a observar en materia fecal. Y bueno, ahora se está haciendo bastante lo que es el enfoque ómico, que es bastante nuevo en medicina y pues se busca identificar por medio de transcriptómica y metabolómica pues metabolitos activos para hacer un diagnóstico preciso y un diagnóstico mucho más temprano de lo que es la enterocolitis. Entonces, esto pues sí es bastante importante en cuanto al diagnóstico oportuno. Ya hablando un poco más sobre el tratamiento de la enterocolitis pues debe iniciarse sin demora cuando haya signos sugerentes de la enfermedad y se basa en medidas de cuidados intensivos y la prevención de los posibles problemas. Para esto vamos a tener en cuenta pues varios tipos de control. Dentro del control de la función respiratoria, debe valorarse rápidamente la función ventilatoria mediante una exploración física, gases en sangre arterial y aportar pues los suplementos de oxígeno y de ventilación mecánica cuando sea necesario. En cuanto a la función cardiovascular, se va a hacer un control circulatorio en donde se ha de valorar a través de una exploración física y pues monitoreo de la presión arterial, eh, el estado hemodinámico del paciente y se debe proporcionar pues el soporte necesario cuando se necesite. Se puede aportar el volumen en forma de suero fisiológico, de lactato, a veces es necesario el apoyo farmacológico, que en este caso serían dosis bajas de dopamina, que se van a ajustar según pues, la respuesta del paciente. Ya hablando un poco más sobre la función renal, la oliguria se acompaña a menudo de la hipotensión inicial e hipoperfusión que causa la enterocolitis, por lo cual es necesario controlar la diuresis con el gasto urinario. Además, hay que monitorizar los niveles séricos de nitrógeno úrico, creatinina y electrolitos. Debe preverse la posibilidad de una insuficiencia renal inminente por necrosis tubular aguda, necrosis por coagulación o accidente vascular y se debe adecuar y vigilar el aporte hídrico de acuerdo pues a esta posibilidad. Y ya en cuanto al seguimiento neurológico, es pues difícil valorar el estado neurológico del paciente debido a su gravedad, pero hay que permanecer alerta ante los problemas que se puedan presentar, como meningitis, hemorragia intraventricular. Pueden haber convulsiones secundarias a cualquiera de ambos procesos o por los trastornos metabólicos asociados con la enterocolitis. Se deben siempre analizar y vigilar estas complicaciones a medida, pues, digamos, a lo largo del tiempo. Y de la nutrición ya vamos a hablar más adelante. Listo. En cuanto al manejo nutricional de los neonatos post-enterocolitis, puede ser complejo y va a depender de la severidad de la enfermedad, de los procedimientos quirúrgicos utilizados y de las complicaciones a las que nos enfrentamos. En pacientes con enterocolitis, una nutrición parenteral prolongada es muchas veces necesaria para optimizar la nutrición del neonato pretérmino,
mientras todo su tracto gastrointestinal se va recuperando y va retornando a su funcionamiento normal. En relación con el manejo con nutrición parenteral, hay que hacer varias consideraciones. Durante la fase inicial postoperatoria, los requerimientos energéticos van a aumentar de un 10 a un 15% y hay que realizar una monitorización continua y estrecha del balance de líquidos, el aporte de nutrientes y el estado electrolítico de nuestro paciente debido a las pérdidas gastrointestinales que podemos tener. Se recomienda también, pues, digamos, se hizo un metaanálisis en donde se comparó el empleo de la alimentación enteral temprana versus tardía en neonatos con enterocolitis. El tiempo promedio de ayuno en los casos no quirúrgicos de este grupo fue de 4 días contra 7 en los casos que requirieron cirugía, mientras que se comparó en el grupo de alimentación enteral tardía, el tiempo de ayuno en estos pacientes fue de 10 días en los no quirúrgicos y 13 en los que requirieron cirugía. La alimentación enteral temprana post enterocolitis no ocasionó eventos negativos en los prematuros y se asoció con disminución significativa de las infecciones nosocomiales debidas al catéter y pues una hospitalización, un tiempo de hospitalización más breve. Aquí es muy importante hacer la distinción en dos casos. Al reiniciar la vía enteral en los casos no quirúrgicos, se va a recomendar de preferencia utilizar leche materna o fórmula para prematuros con un incremento gradual de 10 a 35 mililitros kilogramo día. Mientras que en los casos de enterocolitis que hayan requerido cirugía, hay que tomar en cuenta el tipo de procedimiento quirúrgico utilizado. Si no se realizó una resección intestinal amplia y solo se efectuó una anastomosis, se va a aconsejar iniciar lactancia materna o fórmula para prematuros. Pero si hubo un ayuno prolongado y hubo una resección intestinal amplia, se va a sugerir iniciar una fórmula semielemental. También es muy importante que tengamos en cuenta que si al incrementar el consumo de leche materna o fórmula para prematuros el neonato presenta distensión abdominal o vómitos, debemos realizar una radiografía de abdomen para descartar obstrucción por bridas o estenosis intestinal, que es una de las complicaciones más comunes del tratamiento quirúrgico de esta patología. También, si hay sospecha de síndrome de intestino corto por el antecedente de la resección intestinal amplia, al reiniciar la alimentación enteral se recomienda utilizar una fórmula semielemental y si no la tolera, debemos utilizar una fórmula a base de aminoácidos. Esto en cuanto pues al tratamiento y al manejo nutricional. Listo. Ya, digamos, entrando un poco en materia en cuanto a lo que va a ser el tratamiento, tenemos un protocolo básico. Este protocolo, digamos, inmediatamente se diagnostica la enterocolitis, se va a instaurar el tratamiento que se va a dirigir a tres puntos importantes. Uno, va a ser el reposo intestinal. Dos, va a ser prevenir la lesión continua. Y tres, va a ser corregir o modificar la respuesta sistémica. Para alcanzar estos propósitos, el Hospital Universitario San Ignacio propone una guía clínica, que es lo que estamos viendo en este momento, que es el protocolo básico. Listo. Dentro del protocolo básico tenemos varios puntos importantes que van a ser, digamos, estables en los tres escenarios y en todos los estadios que puedan presentar los pacientes. Entonces, siempre hay que tenerlo en cuenta. Primero debemos claramente pues mantener el ABC, una vía aérea, la respiración y la circulación estable. Se debe suspender la vía oral, se debe colocar una sonda orogástrica de 8 a 10 French, se debe hacer un monitoreo de signos vitales y circunferencia abdominal, se debe hacer una extracción del catéter umbilical y una colocación de catéter periférico o preferiblemente central. En lo posible se debe contar con un acceso arterial periférico para medición directa de la presión arterial y gases arteriales. Se debe hacer un manejo hidroelectrolítico con monitoreo estricto de líquidos con un aporte hídrico del 100 al 150% del mantenimiento calculado, con reposición de pérdidas por sonda orogástrica. Puede que nos enfrentemos a estados de acidemia, entonces para la corrección de este estado se recomienda el uso de expansores de volumen como solución salina o lactato de Ringer
y se debe mantener una diuresis mayor a 1 a 2 cc kilogramo hora. Los requerimientos de sodio usualmente están elevados porque existe un riesgo de hipercalemia. Se debe también siempre pues mantener un monitoreo del laboratorio, se debe pedir un hemograma, plaquetas, tiempos de coagulación, electrolitos cada 8 a 12 horas, gases arteriales cada 6 a 8 horas, hemocultivos, coprocultivos y controles de radiografía de abdomen. Se debe mantener una adecuada oxigenación, manteniendo el hematocrito entre 35 y 40%. Y ya hablando un poco del manejo antibiótico, el manejo antibiótico con ampicilina asociada a aminoglucósido se usa cuando el paciente lleva menos de 72 horas en la unidad neonatal sin antibiótico previo y se va a asociar a con metronidazol ante el caso de neumatosis extensa o ya perforación intestinal. Mientras que en pacientes que lleven más de 72 horas en la unidad con o sin antibiótico previo, se va a considerar el uso de antibióticos según pues, el perfil epidemiológico de la unidad, que en este caso es piptazo, piperacillina, tazobactam, manteniendo este último no más de 10 días. Y ya ahora sí, como les dije, pues vamos a extrapolar ese protocolo básico a cada uno de los estadios que pueda presentar nuestro paciente, tanto en una estadio leve, moderado y grave. Sin embargo, pues cada estadio tiene como sus puntos clave y sus particularidades que las vamos a ver en este momento. En el estadio de sospecha de la enterocolitis, no sé si hay una persona que, bueno, en el estadio de sospecha de la enterocolitis se sugiere una breve interrupción de la alimentación enteral, tan solo 2 días, se hace un monitoreo radiológico abdominal, se evalúa plaquetas, proteína C reactiva cada 48 horas, se toman hemocultivos y se inicia un curso breve de antibióticos tan solo por 3 días. Si todos los cultivos son negativos y el paciente ha evolucionado bien, se va a suspender los antibióticos y se reiniciaría la vía oral luego de 72 horas, pero siempre teniendo en la mano el resultado de una radiografía de abdomen. En caso de deterioro clínico o de que los cultivos salgan positivos, se va a mantener el tratamiento antibiótico por 7 días y ya pues en un paciente prematuro se va a hacer una nutrición parenteral. Esto en los casos de sospecha. Ya en los casos de una enterocolitis confirmada, se va a utilizar el mismo protocolo básico con control de radiografía de abdomen cada 6 horas, de gases arteriales y de hemograma. Se va a hacer una suspensión de la vía oral por lo menos de 7 días después de demostrar radiológicamente la desaparición de la neumatosis. Se va a reiniciar la vía oral con leche materna preferiblemente, según la evolución y la tolerancia. Se pueden considerar fórmulas elementales o hidrolizadas libres de lactosa con una progresión gradual en varios días. Para el control de la acidosis, desequilibrios hidroelectrolíticos y oxigenación, pues se va a evaluar la oximetría, los gases arteriales y se va pues a iniciar ventilación mecánica temprana si el paciente lo requiere para evitar el desarrollo de una falla respiratoria o de un shock. Listo. En este punto también es importante pues hacer la valoración por cirugía pediátrica e infectología pediátrica para siempre estar atentos a cualquier avance de la enfermedad. Listo. Y ya hablando un poco sobre el tratamiento quirúrgico, vamos a tener indicaciones absolutas e indicaciones relativas. El manejo quirúrgico de la enterocolitis tiene como principal objetivo pues mejorar la situación del paciente luego de evaluar que la terapia médica no dio resultado. Esto se logra mediante la eliminación de áreas isquémicas y necróticas en el intestino comprometido, o también se puede hacer un drenaje de los fluidos y heces intestinales que se vertieron al espacio peritoneal como consecuencia de la perforación o de las colecciones de estos fluidos a nivel abdominal. Lo que se busca es siempre disminuir la tasa de complicaciones lo más que sea posible. La perforación gastrointestinal se considera de modo unánime una indicación para la cirugía. Lamentablemente, pues no existe un marcador fiable o absoluto de una perforación inminente, por lo que se hace necesario un control y un seguimiento estricto de cada uno de los casos.
La distensión abdominal creciente, una masa abdominal, un deterioro clínico, a pesar del tratamiento médico o la presencia de una asa persistentemente fija en las radiografías, pueden ser signos de una perforación y requerir una intervención quirúrgica. La necrosis de la pared intestinal es otra de las indicaciones quirúrgicas, aunque es difícil establecer este diagnóstico en ausencia de perforación. La paracentesis puede servir de ayuda para identificar estos casos antes de que se produzca una perforación. Como ven, pues el tratamiento quirúrgico se usa ya pues cuando es una enterocolitis avanzada con una perforación intestinal inminente o ya pues manifiesta. La base del tratamiento quirúrgico es la resección con esterostomía. El objetivo pues es extirpar el intestino necrótico y conservar la mayor longitud del intestino posible. Y pues hay que examinar el líquido peritoneal en búsqueda de signos de infección y remitirlo para cultivo. Lo que se hace es que el intestino necrosado se reseca y remite para estudio anatomopatológico y los extremos del intestino viables se exteriorizan como estomas, que ya lo vamos a ver en una foto más adelante. Si hay una afectación extensa, cabe repetir pues, la intervención a las 24 a 48 horas para una segunda evaluación y para determinar si las áreas que parecían necróticas son realmente viables o si definitivamente ya no tienen ningún tipo de perfusión. Se va a registrar, y que esto es muy importante, la longitud y las zonas del intestino que se han extirpado. Si se resocan zonas amplias del intestino, hay que registrar la longitud y la posición del intestino restante, ya que estos parámetros van a influir en la evolución a largo plazo. Aquí es muy importante tener este dato en cuenta, y es que un 20 o un 40% de los neonatos con enterocolitis va a requerir cirugía y se precisa un tratamiento quirúrgico cuando hay una fuerte sospecha de perforación intestinal o esta está confirmada. Dentro de las complicaciones de la enterocolitis, digamos, por todo el tratamiento quirúrgico, incluso por el tratamiento médico, pues pueden ser variables y están asociadas pues a la perforación intestinal, la peritonitis, la sepsis, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Y esto puede pasar, digamos, esto puede ocurrir en más o menos de un 4 al 10% de los casos. Dentro de las complicaciones quirúrgicas más comunes se reportan el prolapso o retracción del estoma, que es lo que vemos al lado derecho, que ocurren más o menos el 50% de los neonatos que sobreviven y a veces requieren una nueva intervención pues, para evaluar el estado de la cavidad abdominal. En el postoperatorio inmediato van a ocurrir pérdidas gastrointestinales a través del estoma que van a causar deshidratación y un desequilibrio electrolítico. En algunos casos de enterocolitis severa va a tener que requerirse varias intervenciones quirúrgicas para remover todas las áreas de necrosis, lo que puede ocasionar una estenosis intestinal que habitualmente ocurre en los primeros meses después del procedimiento inicial, pero cuyas consecuencias van a observarse años más tarde. El síndrome de malabsorción intestinal es la secuela más común en casos de enterocolitis. Se observa en más o menos el 25% de los sobrevivientes y puede ser anatómico, secundario a la resección o funcional en el otro 50% de los casos. También podemos ver colestasis y falla hepática por empleo prolongado de nutrición parenteral. Y finalmente, el pronóstico de estos pacientes, vamos a ver que la mortalidad varía entre un 20 a un 50%, dependiendo de la edad gestacional del neonato, la severidad de la enfermedad y la necesidad de un procedimiento quirúrgico. El riesgo de muerte va a aumentar a menor peso y a menor edad gestacional al nacer. Como datos clínicos de mal pronóstico, la hipotensión con necesidad de tratamiento farmacológico y el uso de ventilación mecánica son indicadores, digamos, de mal pronóstico en un futuro cercano. Y recientemente, que esto pues es importante, se afirma que la enterocolitis afecta la mielinización. Esto pues digamos, nos va a llevar a tener un cerebro inmaduro y que lo cual pues también va a resultar en un retraso en la conducción neuronal. Todo esto pues va a desencadenar toda una
digamos, una serie de consecuencias en el neurodesarrollo que, como ven, este artículo de la izquierda es del 2019, de julio del 2019, y el de la derecha es de abril del 2016, si no estoy mal. Entonces digamos, es una comparación y, un, y una relación causal que se ha venido estudiando recientemente y que es bien importante, y es evaluar cómo en estos pacientes ya cuando ingresan al colegio, cuando están en todo este proceso de neurodesarrollo, tienen algún tipo de déficit y se relaciona con la presentación de una enterocolitis, ya sea con necesidad de cirugía o con solo el manejo clínico. Y listo, esta fue la bibliografía que usamos y estamos pendientes si tienen alguna duda, alguna inquietud. Les tenemos una sorpresa que se las va a contar Valentina, que nos gustaría también que participen un montón. Bueno, no, primero que todo agradecerles pues por estar aquí, atender a la charla, por estar pendiente con todas esas actividades que les propusimos. Espero que hayan aprendido un poco junto a nosotros. Por aquí también tenemos la presencia del doctor Otálora y de la doctora Yaris, que son pues de la Universidad Javeriana. Entonces igual si ellos quieren hacer alguna intervención, contarnos un poco sobre esta patología. Genial, muchísimas gracias por estar presentes. Y nosotros teníamos también una actividad que queríamos hacer, bueno, ustedes saben que esta charla se llama enterocolitis más que una enfermedad gastrointestinal, y la idea es que Eli por el Instagram o por aquí les va a pasar un post. La idea es que ustedes pongan por qué es más que una enfermedad gastrointestinal. Hay tres punticos, 1, 2, 3, ustedes ponen por qué les parece que es más que una enfermedad gastrointestinal, y pues nada, el primero que taguea a la página PETS IQR pues gana el premio. Entonces, nada, esperemos a ver quién gana, y nada, con mucho cariño pues les presentamos este tema. Y nada, muchas gracias también pues por su disposición, y a Eli pues por también acompañarnos en el proceso y permitirnos este espacio a nosotros de Natos pues para acompañarlos y también entrar un poco y entender un poco sobre este tema. Muchas gracias. Doctor Otalora, no sé si quiera intervenir o si alguno tiene alguna Sí, pregunta. bueno, pues quiero primero que todo felicitar a Eliana y a Valentina porque hicieron una excelente presentación abarcando pues todos los aspectos y los más importantes y de una forma muy clara y cronológica en la fisiopatología y la clínica de la enterocolitis. Queda muy poco por decir porque realmente mencionaron todo muy bien. Recordarles que la enterocolitis pues es una entidad multifactorial. Una cosa importante en el diagnóstico de enterocolitis es que ustedes, si han estado en contacto con los recién nacidos o cuando estén en una unidad de recién nacidos, se van a dar cuenta que los síntomas y los signos gastrointestinales son el día a día de los recién nacidos y sobre todo de los prematuros. Entonces no es infrecuente que un bebé prematuro haga intolerancia a la alimentación, distensión, residuos gástricos y una serie de eventos de intolerancia, y esto hace pues que la enterocolitis, como lo dicen algunos artículos en la literatura, se vuelva un diagnóstico sombrilla. ¿Qué quiere decir eso? Que debajo de ese nombre se pueden meter muchos manifestaciones clínicas que no necesariamente son enterocolitis. El diagnóstico es fácil cuando ustedes se encuentran en una clínica florida y unos hallazgos radiológicos muy claros, como el de la neumatosis o el neumoperitoneo, pero afortunadamente eso no es la mayoría de los pacientes, sino que uno se ve enfrentado es más a los hallazgos inespecíficos y a la clínica inespecífica, incluso el sangrado en la deposición. El sangrado en la deposición es una alerta, una voz de alarma que estresa pues a las mamás obviamente y a los pediatras y a los médicos también, pues porque puede denotar algo grave, y está bien que uno lo piense así porque digamos que es mejor pensar primero en lo más grave, que es la enterocolitis, y después ir descartando otros diagnósticos diferenciales.
pero del conocimiento de todo esto que nos hablaron hoy Eliana y Valentina, pues depende que uno pueda hacer una aproximación a ese diagnóstico y eventualmente incluso descartar algunos de estos pacientes que no necesariamente son enterocolitis. Me refiero, por ejemplo, que hay bebés que hacen sangrado gastrointestinal, por ejemplo, por unas fisuras anales. En ese caso, pues uno va a ver un bebé que está clínicamente sano, que tolera la vía oral, que tiene un examen abdominal normal y que hace unas deposiciones que son normales, pero con una que otra pinta de sangre, y ustedes al examinar, algo que deben hacer siempre cuando hay un sangrado gastrointestinal, pues van a ver que tiene alguna fisurita sangrante ahí que no es infrecuente. Entonces esto les puede ayudar un poco a descartar. Obviamente si tienen que echar mano de una radiografía de abdomen y otros paraclínicos para estar mucho más seguros del diagnóstico, pues no está mal, pero ustedes se pueden ir acercando más a un diagnóstico diferencial y pues eventualmente incluso descartarlo, porque el manejo de la enterocolitis, como ustedes lo vieron ahí, pues tiene una serie de pasos, pero que incluyen el quitar la vía oral y en el mejor de los casos, cuando es una sospecha de enterocolitis, es decir, un grado 1, pues son por lo menos 3 días de ayuno y el ayuno en un recién nacido y en un prematuro, pues no es inocuo. Ustedes van a ver que ellos están en un anabolismo constante, y ellos están requiriendo constantemente de un aporte nutricional permanente. Entonces, pues quitarle la vía oral por un tiempo prolongado puede ser deleterio también. Entonces, a veces es importante hacer esa diferenciación. ¿Qué otros sangrados en las deposiciones hay? Pues, por ejemplo, alergia a la proteína de la leche, que son bebés que hacen sangrados un poco más abundantes que unas fisuras anales, pero también por otra parte tienen una clínica pues mucho mejor que la de un bebé con enterocolitis, y la radiografía pues puede que no muestre hallazgos específicos o que sea normal. Entonces, eso nos ayuda también a hacer esa diferenciación. Hay bebés que hacen, por ejemplo, intolerancia a la fórmula, entonces hacen distensión, emesis, y pueden tener una placa con distensión incluso, pero sin un hallazgo específico. Entonces, es importante hacer como esa diferenciación para no clasificarlos a todos como enterocolitis y de repente también pues tratar más bebés de los que en realidad lo necesitan. De resto, pues estuvo muy bien explicada la fisiopatología. Nosotros lo que tratamos es, con base en esos factores de riesgo, en primer lugar, tratar de controlar por esos factores y prevenir la enfermedad. Entonces, ustedes van a ver que los bebés que están inestables hemodinámicamente, o los bebés prematuros extremos, o los bebés con una restricción de crecimiento con compromiso hemodinámico, es decir, con alteraciones en el Doppler prenatal, pues somos mucho más cautos en vigilar estos signos y síntomas de intolerancia, en la progresión de la vía oral, en preferir siempre la leche materna para tratar de evitar esa aparición. Y cuando definitivamente se presenta, a pesar de todo esto, pues frenar ese proceso inflamatorio y ese círculo vicioso de inflamación que desencadena la necrosis de coagulación y la perforación de ese intestino. Y si ya hay complicaciones, pues después tratar las complicaciones. Digamos que eso era así como básicamente para resumir, pero pues en realidad creo que estuvo muy buena la explicación de Eliana y de Valentina. Felicitaciones. Gracias, doctor. No sé si alguno de los participantes tiene alguna duda, la puede escribir por el chat. No sé, vale, si quieres cerrar la charla. Muchísimas gracias a todo el equipo del semillero en neonatología de la Universidad Javeriana. Estamos muy contentos desde la Universidad del Rosario por poder hacer estas actividades integrándonos como facultades. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por asistir, y muchísimas gracias a Valentina por también la iniciativa de colaborar con el grupo de interés en pediatría de la universidad. No, gracias a ustedes por tener este espacio con nosotros y nada, un gusto poder estar aquí, pues poder de pronto hacer charlas futuras con ustedes. Gracias pues a todos los de PET y VR por estar acá.
Y nada, pues un gusto y nada, pues que tengan feliz noche y de pronto esperemos a ver pues más adelante quién se gana ese premio, si alguien se anima a hacer el post. Estamos pendientes y bueno, nos comunicamos con él y para pues el premio. Entonces nada, muchísimas gracias por asistir y nada, pues que tengan feliz noche. Muchísimas gracias, muchachos. Feliz noche y muchísimas gracias, doctores, por asistir. Gracias a todos, muy amables.